Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que a esta hora se conectan con la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Es para mí un lindo privilegio y un honor poderme dirigir a ustedes y poder estar ahora representando la palabra, representando el ministerio que el Señor ha colocado en nuestra congregación. Así que les saludamos gratamente, nos sentimos muy contentos que estén esta noche acompañándonos. Para nuestros amigos que nos acompañan de diferentes partes de la ciudad, de diferentes partes del país y quizá en algunas partes del mundo, bienvenidos. Esperamos de todo corazón que nos hayamos y que se hayan deleitado con esa hermosa alabanza, con esos temas de adoración que realmente hacen que nuestro corazón se derrita ante la presencia del Señor. Y le damos gracias a Dios por eso. Bueno, amada iglesia y queridos amigos, como les decía, es para mí un privilegio poder ser portador esta noche de la palabra del Señor. Ahí donde tú estás, acompáñame a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, vamos a permitir que sea Él y la unción poderosa de su Santo Espíritu, sazonando cada palabra que salga de mi boca, cada palabra que sea soltada, vaya con poder, con autoridad, con convicción, que quede atesorada en su mente y en su corazón para que la pongas por obra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre amado. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, oh Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti, amado Rey. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, reconociendo que tú eres, Señor, nuestro pastor. Gracias te damos, Señor, porque venimos necesitados de ti, necesitados de tu palabra, necesitados de tu consuelo, necesitados de tu abrazo, necesitados, Señor, de tu fortaleza. He aquí, Señor, he aquí a tus hijos, Padre, que claman a ti, Señor, que claman a ti hoy, en esta hora, Señor, para que seas tú revelándote, Señor, de manera grande y poderosa a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra se convierta, Señor, en esa agua viva, en esa agua que corre y produce ríos inmensos de tu presencia, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendigo, Señor, a esta hora todas las personas, Señor, que están conectadas por este medio y las que se van a conectar. Sé tú extendiendo, Señor, tu diestra, Señor, sustentándolos, sosteniéndolos, provisionándoles, Señor, sanándolos. Sé tú, Señor, a esta hora consolando, Señor, al afligido, al desvalido, Señor, sanando al enfermo, provisionando, Señor, al que está en escasez. Pero por sobre todo, Señor, proveyéndole amor a todos los que te necesitamos. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué rico, hermanos, estar acá reunidos en la presencia del Señor. Bueno, estamos viviendo un tiempo muy especial. El título que le he dado a la enseñanza de esta noche se llama De la crisis a la trascendencia. Para nadie es un secreto, y lo hemos dicho en varias oportunidades, de que hay una situación especial, una situación que puede ser crítica para muchos, para otros no, pero lo más importante es lo que viene, lo que ha de venir. Y lo que viene es algo trascendente que marcará un antes y un después en nuestras vidas. Y esa es la trascendencia de lo que
el Señor quiere hacer en nosotros. Él propicia las cosas para que haya una trascendencia, para que haya una manera diferente de pensar, una manera diferente de actuar y una manera diferente de hacer las cosas. Debemos trascender a las circunstancias. Por eso es posible que muchos de nosotros nos hayamos dado cuenta que este periodo o esta etapa por la cual estamos atravesando ha causado crisis financiera. Obviamente que sí. A muchas personas que antes estaban de pronto en alguna posición de comodidad, en alguna posición digamos así, de plenitud económica, pues este tiempo de crisis los ha avasallado, les ha afectado muchísimo. ¿Y qué decir también de aquellas familias que en este tiempo, esos hogares, esos matrimonios que para este tiempo de crisis han caído todavía en peores circunstancias? Matrimonios que no se toleran, matrimonios que en esta convivencia, llamémosle así, forzada, han esgrimido lo que había en sus corazones y ese amor que parecían tener se tornó en una impaciencia, se tornó en una intolerancia, se tornó en un irrespeto, se tornó en no aguantarse el uno ni el otro, y quizá eso ha ocasionado que de pronto hasta estén pensando en divorciarse. ¿Qué hablaremos de las crisis familiares en cuanto a la relación de los padres con los hijos? Aquellos hijos de pronto que no toleraron o que no toleran el confinamiento y se vuelven desobedientes, desordenados, y que esa actitud saca de quicio a sus padres, y esto ha originado una crisis familiar. Podemos ver entonces que en estos tiempos, aunque el mundo está en crisis, la familia también. El seno familiar se está viendo afectado por la manera de pensar del mundo, cuando podrían de pronto, y de hecho algunas familias lo han hecho, poder convertir este confinamiento en un tiempo especial para mejorar sus relaciones, en un tiempo especial para propiciar espacios donde haya adoración, donde la presencia del Señor esté ahí presente. Tiempos donde el diálogo sea permanentemente establecido en la casa. Tiempos donde el hecho de compartir con su cónyuge se convierta en una delicia y no en un reproche, no en una amargura, no en un momento amargo. Entonces, mire la crisis familiar por la cual están cayendo muchas familias. Y hoy quiero referirme precisamente a eso. ¿Cómo hacer de esta crisis algo de bendición? ¿Cómo podemos trascender en esta crisis? Y para eso, permítame colocar como base bíblica un texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23, 24. Dice la palabra del Señor: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren lo interesante cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida. Quizá cuando comenzó todo este episodio, llamémoslo así, toda esta temporada de como muchos le suelen llamar, de cuarentena, y que yo en alguna oportunidad, movido por el Espíritu de Dios, le enseñaba acerca de por qué más bien no le llamamos acuartelamiento, para
dar a entender de que nos estamos preparando para algo el cual vamos a enfrentar. Pero en fin, cuando nosotros podemos ver de que muchas personas enfrentaron esta situación de acuerdo a su sabiduría, no va a pasar absolutamente nada, yo soy capaz de enfrentar esta situación, con mi familia me la llevo bien, creían ser sabias, pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su valentía y el rico en su riqueza. Más bien, si de algo hemos de alabarnos, debe ser en que podamos entender y conocer a ese Dios maravilloso. Podamos sujetarnos, someternos a su eterna voluntad, a su eterno señorío y gobierno sobre nuestras vidas, porque sabemos que Él, como es Dios, Él es rico en misericordia, en juicio y justicia, haciendo referencia a su fidelidad en su amor, haciendo referencia a su justicia y haciendo referencia a su rectitud. Él es Dios, soberano y poderoso. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, entonces ¿de qué sirve que muchas personas se hayan mentalizado en sus propias opiniones, en su propia manera de pensar, cuando los resultados que estamos viendo ya después de más de 40 días de confinamiento es hogares destrozados, familias destrozadas, heridas, a punto de irse a la quiebra? Quiero traer 3 ejemplos de situaciones de crisis que marcaron la vida de muchas personas y poder ver en ese panorama cómo actuó Dios en esos momentos de crisis, para que tú y yo, ahora que estamos escuchando esta palabra, podamos atesorarla y podamos esperar en Dios lo que Él va a hacer. El primer ejemplo que quiero traer es el de la mujer con el flujo de sangre, el cual se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 43 en adelante. Y no voy a comentar ni me voy a extender en esto, todos sabemos lo que pasó con una mujer. Era una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Como médico que Dios me ha permitido ejercer la profesión de la medicina, puedo yo de una u otra manera deducir que una mujer que tenga un sangrado vaginal constante, permanente y quizá abundante durante 12 años, déjeme decirle que muy seguramente no es un trastorno hormonal. Muy seguramente estamos hablando de un cáncer uterino o de un cáncer endometrial, que obviamente para la época pues no había ese tipo de diagnósticos, pero que para la época cualquier mujer que estaba en su periodo menstrual era una mujer impura y debía pasar su periodo menstrual fuera de la ciudad, alejada de la comunidad, porque como era impura, todo lo que ella tocase se convertía en impuro, por lo tanto debía desplazarse a las afueras y pasar allá su semana o sus días de menstruación hasta que le pasara la menstruación. Esa era la cultura de esos tiempos. ¿Qué diremos entonces de esta mujer que llevaba 12 años continuo padeciendo flujo de sangre, padeciendo ese sangrado? Una mujer que se sentía ¿qué? Repudiada, una mujer que se sentía enferma. Dice la palabra del Señor, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Una mujer que estaba en una escasez tremenda, una mujer que estaba en un abandono y estaba en una soledad. Y traigo este ejemplo porque quizá en este tiempo de reflexión, si lo has hecho, en este tiempo de recogimiento, si lo has hecho, puedes haberte sentido de una u otra manera solo o sola, puedes haberte sentido abandonado, puedes haberte sentido enfermo, puedes sentirte en escasez, como quizá presentó y
mantuvo esa mujer en todo ese tiempo. Una crisis, ¿verdad? Una crisis muy fuerte, una crisis que quizá le ocasionaba a esa mujer el deseo de morir, el deseo de desaparecer, el deseo de irse y que nadie más supiera de ella. Al fin y al cabo, ¿quién iba a notar la diferencia y quién iba a notar su ausencia si era una mujer repudiada? Terrible circunstancia, ¿verdad? Una crisis terrible, 12 años en crisis. Otro segundo ejemplo que quiero traer se encuentra también en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 8, en lo que se refiere a la hija de Jairo. Dice que el Señor estaba rodeado de la multitud y vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, era un hombre importante. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mire el dolor de ese padre. Su única hija, el único retoño que Dios le había dado, que era su hija, estaba muriendo. La angustia, la zozobra. No sé si tú, padre o madre, has pasado por una situación donde tu hijo se encuentra en una calamidad terrible que lo está poniendo en peligro de vida, sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea por un peligro inminente de cualquier otra cosa. ¿Cuál ha sido tu angustia? ¿Cuál ha sido tu desesperación? ¿Cómo han sido tus pensamientos? ¿Cómo han sido tus emociones? Pero vemos en este hombre, el padre de esta chica, que viene a los pies del Maestro, viene a los pies del Señor a rendirse a Él, a suplicarle, a rogarle que por favor lo ayude. Una crisis terrible, ¿verdad? No sé si tú también puedas de pronto tu situación parecerse a esta situación de la hija de Jairo. Quizá puede ser que ya tus finanzas estén ya en la funeraria. Quizá ya no tienes anhelo, ya no tienes sueños. Quizá estás muriendo a tus proyectos. Quizá estás muriendo a esperar que de pronto tu matrimonio fuera restaurado y ya en este tiempo, ya para qué, ya mejor sepultemos esta relación. No sé en estos momentos qué situación te está llevando a pensar que es mejor sepultar lo que existe o lo que tienes, porque ya no hay nada que hacer. Y efectivamente eso le pasó a la hija de Jairo, porque vino alguien y le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Imagínense ustedes la desesperación de ese padre. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido de que ya se murió lo que más amaba? ¿De que ya se murió ese proyecto que tanto anhelabas? Quizá ya se murió ese sueño que tanto forjaste y tanto lo tuviste en tu mente y en tu corazón. Un tercer ejemplo que quiero traer tiene que ver con una mujer que en un momento determinado conoció a alguien especial, y esa es la mujer samaritana. Se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 5 en adelante. Una mujer que se encontraba trayendo y sacando agua del pozo en las horas del mediodía. Y de costumbre y regularmente a las horas del mediodía a sacar agua del pozo. ¿Quizá para qué? Quizá para que nadie notara su presencia, quizá para que nadie la viera, quizá para que nadie le hablara, quizá para esconderse de algo o de alguien.
¿Cuál sería su situación que la hacía sentir de una u otra manera avergonzada? Porque ese sería más o menos como como la representación de esta crisis de esta mujer. Una vergüenza que llevaba en sus hombros, en su alma, en su corazón, que la mantenían apartada de todo el mundo, que la tenían apartada de toda la comunidad y que la sumían en una soledad, quizá era su pecado tal vez. No sé si tú has pasado una situación igual. No sé si hay algo que te está generando crisis a causa de una vergüenza, a causa de una situación que te avergüenza, a causa de una situación que no has podido tratar, que has luchado y por más que luchas siempre caes y caes y caes. No sé si estás en una crisis como esta, pero para esta mujer era una crisis. Quizá ella no lo manifiesta, si tú lees todo el texto, quizá ella no lo manifiesta, pero después sale a la luz y obviamente nos damos cuenta que sí estaba en una crisis. Como se podrán dar cuenta, tenemos 3 ejemplos que representan una crisis. No sé en cuál de ellos tú te encuentres, no sé cuál sea tu crisis hoy día, si es que estás en crisis. Lo que yo vengo a decirte en esta noche es que todas estas personas tuvieron un cambio, trascendieron a la crisis. ¿Y trascendieron solos porque confiaron en su propia sabiduría? No. ¿Trascendieron solos porque confiaron en su propia valentía? No. ¿Trascendieron solos porque confiaron en su propia riqueza? No. Trascendieron su crisis porque se dieron la oportunidad de conocer a Dios. Un Dios que trajo a sus vidas, que trajo en esos momentos de crisis misericordia, que trajo juicio, que trajo justicia. Y eso les produjo un cambio, les produjo una trascendencia, les produjo un cambio de pensamiento que los catapultó a ver otra cosa en sus vidas. Su panorama de vida cambió completamente. ¿Cuántos de ustedes, los que están ahí escuchando y viendo esta enseñanza, anhelan ese cambio de vida? ¿Cuántos quieren que Dios derribe esas estructuras de pensamiento para que su visión espiritual se amplíe y puedas ver realmente lo que Dios tiene para ti? ¿Cuántas veces te has preguntado hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo en esta crisis? ¿Hasta cuándo este tiempo? ¿Hasta cuándo esta escasez? ¿Hasta cuándo voy a soportar este matrimonio que ya estoy hasta aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este encierro? Quizá era la misma pregunta que se hacía la mujer con el flujo de sangre. Era la misma pregunta que se hacía quizá el padre de esta chica, Jairo. Quizá era la misma pregunta que se hacía la mujer samaritana. ¿Hasta cuándo, Dios, tendré que salir a mediodía, a plena luz, a pleno sol, a sacar el agua para que nadie me diga nada? Pero ese hasta cuándo y es la bendición. Ese hasta cuándo llegó. Ese hasta cuándo llegó. Y espero en el nombre del Señor que ese hasta cuándo llegue hoy a tu vida. Espero en el nombre del Señor que ese hasta cuándo se haga hoy vida y luz en ti. Porque para la mujer con flujo de sangre, ella escuchó hablar del Maestro. Ella escuchó hablar de Jesús. Quizá en medio de la gente y en medio de los días que pasaban, ella pudo ver qué hacía el Maestro. Sanaba al paralítico, hacía que el ciego recobrara la vista, sanaba al leproso, resucitaba a los muertos. Quizá, este es mi día, dijo. Quizá pueda ser que Él me vea. O si no me ve,
quizá pueda ser que yo me acerque y así sea que toque el borde de su manto. Yo estoy segura, decía, que tocando el borde de su manto yo seré sana, porque he reconocido que ese maestro es Dios. Es Dios. Conoció al maestro y antes de tocarle, antes de acercarse, entendió en lo más profundo de su ser que Jesús era su Dios. Por eso Jeremías habla de eso. No nos alabemos en todos los dones y talentos que tenemos, alabémonos en entender y conocer a Dios, porque en Él encontraremos misericordia, juicio y justicia. Y eso fue lo que trascendió en la vida de la mujer con flujo de sangre, que se acercó con un propósito, se acercó con una intención, se acercó con una convicción en su corazón. Su convicción era que Jesús era su Señor y su Dios y que bastaba con tocar el borde de su manto y sería sana. Y así fue. Tocó el borde de su manto. Yo me imagino a esa mujer arrastrándose, porque me imagino que su hedor, su olor era penetrante y se percibía. Por lo tanto, no podía pasar caminando y empujando a la gente, abriéndose paso. No creo que haya sido así. Más bien creo que se arrastraba entre los pies de la multitud, se arrastraba entre los pies de toda esa gente que estaba ahí, que sacaban sus cabezas para ver al maestro y ella aprovechaba ese momento para poderse arrastrar y quizá incursionar para llegar hacia el maestro. Y cuando tocó el manto del maestro, dice la palabra del Señor que en el instante fue sana. Al instante, inmediatamente, ipso facto, sucedió el milagro, fue sana. A tal punto que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, pero maestro, está una multitud aquí a tu alrededor, toda esta multitud te está tocando y tú pregunta quién te ha tocado. No, alguien me tocó de una manera diferente. Me tocó con pasión, me tocó con amor, me tocó con anhelo, me tocó con intención y poder salió de mí. ¿Quién fue? Porque quiero conocer esa persona. E inmediatamente la mujer no reparó, dijo, al fin y al cabo ya estoy delante del maestro, que era lo que quería. Y si tengo que morir aquí apedreada, no importa. Pero conseguí lo que quería. El anhelo y mi sueño era tocar el manto del maestro. Y cuando la multitud se despeja y la mujer es vista, le dice el Señor, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Mira lo hermoso, esa pasión. Muchos quizá se han informado de Jesús y quizá leen mucho de Jesús y quizá leen la palabra y quizá hacen muchas cosas, van a la iglesia y hacen muchas cosas. Pero hoy la pregunta sería, ¿cuánta pasión tienes por Jesús? ¿Cuánta pasión? ¿Anhelas su presencia? ¿Te apasiona Jesús en tu vida? ¿Eres un apasionado por Jesús o una apasionada por Jesús realmente? ¿O sencillamente recibe la información y así como llega se va? ¿O te jactas en tu propia prudencia, creyendo que como ya leíste un capítulo o 2 capítulos de la Biblia, ya cumplí por hoy, ahora sí me voy a acostar, ahora sí me voy a dormir o cumplí? ¿Esa es tu pasión por Jesús? Hoy quiero invitarte
a que tu pasión por Jesús realmente mueva las fibras de tu corazón. Que la pasión por Jesús se convierta como el oxígeno es necesario para nuestros pulmones. Imagínate tú dejar de respirar por un minuto. ¿Qué pasaría? ¿Alguna vez te has sentido ahogado o ahogada? Incluso, como en mi profesión, me he dado cuenta de muchas personas que presentan apnea del sueño y el desespero es terrible. O personas que quizá presentaron algún conato de ahogo en un río, en una piscina, y el desespero es terrible. O algunas personas se atoraron al comer y el desespero es terrible. Faltaba el oxígeno a sus pulmones. Pues bien, así mismo debe ser tu pasión por Jesús. Que el día, que el momento, que el instante, que el minuto, que el segundo, que Jesús no esté ahí entronado en tu corazón, sientas la asfixia, sientas ese ahogo, esa necesidad de Cristo en tu vida. Muchos dirán, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, yo lo recibí, yo hice una oración por allá que me dijeron y yo lo tengo en mi corazón. ¿Pero lo vives? ¿Lo vives? ¿Eres consciente de esa vivencia que Cristo está en ti y tú en Él? Realmente cada poro de tu cuerpo, cada palpitar en tu corazón te habla de Jesús. Debemos estar apasionados por su presencia. Cuando nosotros colocamos este target, como esta mujer con flujo de sangre, créame, mis amados hermanos y amigos, que nos falta mucho todavía. La invitación en esta noche, a esta hora, es apasionémonos por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el segundo caso, cuando podemos ver la hija de Jairo, vemos cómo este padre viene angustiado a postrarse ante Jesús, suplicando, rogando que le sane, pero en ese momento se presenta la mujer con flujo de sangre y desvía la atención del maestro en ese momento. Y ocurre lo que ya hablamos. Cuando ya todo esto pasa, cuando ya pasa ese momento de la mujer con flujo de sangre, entonces ahí viene el suceso cuando ya le han traído la noticia a Jairo de que ya no moleste más al maestro porque su hija murió. ¿Cómo se sentiría Jairo? Quizá destrozado, fracasado, derrotado, pero escuchó una voz, la voz del maestro, que le dijo: no temas, tu hija no está muerta, tu hija duerme. ¿Cómo poder entender esa expresión del maestro? ¿Cómo entenderías si hoy pudieras escuchar la voz que te dice: no temas, esto no te va a afectar para nada, porque yo voy a multiplicar todo lo que has dejado de ganar en este tiempo, si eres un empresario? No temas, que yo voy a reponer este tiempo para ti. No temas, porque yo este tiempo estoy labrando el corazón de tu esposo, el corazón de tu esposa. Y al final de este tiempo será ese hombre y será esa mujer que yo quiero para ti. No temas, porque aunque tú veas a tu hijo en rebeldía, en desobediencia, en desorden, lo que sea, no temas, porque yo estoy trabajando en el corazón de ese hijo para que vuelva su corazón a ustedes, sus padres. ¿Qué pensarías en medio de esta circunstancia? ¿Creerías? ¿Creerías fácilmente? Difícil, ¿verdad? Póngase un momentico en los zapatos de Jairo, el padre de esta chica.
Sin embargo, había algo en este hombre que le hizo creer en Jesús. De una u otra manera, las palabras de Jesús, de una u otra manera lo que Jesús había hecho, de una u otra manera la autoridad que Jesús esgrimía impactó a este hombre. Porque si el hombre vino a postrarse ante sus pies, era porque ya le reconocía, porque ya había tenido una referencia de él antes, porque ya al menos lo había visto o lo había oído. Entonces creyó. Y fue con él, fue con el maestro, y el maestro fue con algunos discípulos. Y cuando Jesús llega a la casa, él entra con sus discípulos y con el Padre, y le deja a los demás afuera. Dice, no teman, la niña duerme. ¿Y qué hicieron los demás? Los incrédulos se burlaron. Pero cuando Jesús llega al aposento de la niña, él extiende su mano y toma su mano y le dice, levántate. Y la niña se levanta. Una palabra fue suficiente para resucitar a esta pequeña. Una palabra de Dios en el nombre de Jesús será suficiente para que tú te levantes de la escasez. Una palabra de Dios será suficiente para que tú te levantes de esta situación que estás pasando. Una palabra de Dios será suficiente para que tú te levantes en sanidad. Una palabra de Dios será suficiente para que tu hogar se restaure. Una palabra de Dios será suficiente para que tú seas perdonado. Una palabra de Dios será suficiente para que resucite en ti todos esos proyectos que hoy día de pronto los tienes muertos, sepultados. Una palabra de Dios será suficiente para resucitar en ti todos los dones y talentos que Él ha colocado en tu vida. El tercer caso de la mujer samaritana, en donde hablábamos que era como una representación de la vergüenza, una representación del pecado. Vemos cómo esta mujer, en el momento que va a salir, ¡oh sorpresa! Ya no encontró el pozo solo, como normal y usualmente lo encontraba. Había alguien ahí, había una persona ahí en el pozo en el momento que ella llega. Era Jesús. Jesús que venía de Judea, iba para Galilea, y Samaria quedaba en la mitad entre Judea y Galilea. Y dice la palabra del Señor de que los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se llevaban bien porque venían con tiempos atrás de discordia, de conceptos teológicos diferentes, porque Samaria había sido un pueblo que había sido contaminado y había sido mezclado con otras tribus paganas. Y eso los judíos reprochaban eso de los samaritanos. Y preferían los judíos cuando iban a Galilea bordear el Jordán, ¿verdad? Salir del Jordán, bordearlo y volver ya en Galilea, atravesarlo y llegar a Galilea. Pero eso demoraba muchos días más. Jesús, por alguna razón, siendo judío, Él le dijo a sus discípulos, es necesario que pasemos por Samaria. Ya en la agenda del Señor estaba escrito el paso por Samaria. Ya en la agenda del Señor estaba escrita la entrevista con la mujer samaritana. Ya estaba, porque llega a ese pozo y sencillamente se sienta a descansar mientras sus discípulos van y compran comestibles y otras cosas para comer. Y en ese momento, cuando Jesús está ahí, viene la mujer samaritana a sacar el agua como usualmente lo hacía, y oh sorpresa, se encontró con el maestro. Y el maestro entabla el diálogo y le dice que le debe de beber. Y ya ustedes conocen la historia. Lo que quiero resaltar acá es cómo el Señor, en medio de su grandeza, en medio de su divinidad, puede tener en mente y en su corazón la entrevista con alguien insignificante.
alguien que quería esconderse, alguien que se sentía avergonzada, alguien que quizás su pecado la consumía, pero para él nada está escondido. Y él agendó esa cita con esta mujer para traerle a ella salvación, para traerle a ella la sanidad de su alma, para que toda vergüenza que la azotaba, para toda vergüenza que ella cargaba, fruto de sus pecados, fruto de su situación familiar, porque 5 maridos había tenido, quizás 5 matrimonios destrozados, y con el que estaba ahora no era ni siquiera su marido, o sea, estaba viviendo en adulterio. Quizá todo eso la tenía acorralada, y por eso se escondía, por eso su vergüenza era tal que no daba la cara. Pero Jesús vino a su encuentro para sanarla, vino a su encuentro para salvarla. No importa cuál sea tu situación hoy en día, no importa cómo te estés sintiendo hoy en día, no importa cómo sea la situación que estés viviendo hoy en día. Lo que yo hoy quiero decirte es que Jesús tiene agendada una cita contigo. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa cómo estés en tu alma. Jesús te ama y tiene para ti una agenda precisa que te va a traer sanidad, te va a traer salvación, te va a traer restauración, te va a traer perdón. Ese es el Jesús que alabamos y que adoramos. Ese es el Jesús que dio su vida por ti y por mí en la cruz. Es eso, hermanos. Queridos amigos, es eso. No importa cuál sea la crisis por la cual estés viviendo. No importa cuál sea la crisis por la cual estés viviendo ahora. Lo más importante es que vas a trascender, porque la crisis es temporal, porque en lo eterno de Dios hay trascendencia, en lo eterno de Dios hay cambio y transformación, en lo eterno de Dios hay bendición. Y tú has sido llamado o llamada para algo grande de parte de Dios. Lo único que debes hacer es salir a su encuentro. Lo único que debes hacer es verle y quererle tocar. Lo único que debes hacer es escuchar su palabra. Y entonces se producirá el milagro en tu vida. Porque esa condición por la cual estás pasando será una condición temporal, que trascenderás para cosas grandes y poderosas. Hemos visto en estos 3 ejemplos a un Jesús misericordioso, a un Jesús perdonador, a un Jesús fiel, a un Jesús restaurador. Restaura físicamente, restaura emocionalmente y restaura espiritualmente. Hemos visto a un Jesús vencedor que vence cualquier aflicción y cualquier condición del ser humano. Ese es el Jesús del cual yo quiero y anhelo en el nombre del Señor que tú conozcas, que tú lo interiorices, que tú lo vivas. Muchos dirán, yo ya lo conozco. ¿Realmente le conoces? ¿Realmente le conoces? Si le conocieras, no tendrías pensamientos de derrota. Si le conocieras, no tendrías pensamientos de duda y de temor. Si le conocieras, no tendrías pensamientos de incertidumbre. Solamente tú lo puedes decir, no yo. Tú que estás escuchando podrás analizarte y decir, sí, tienes razón, Walter, tienes razón, Walter. Realmente sí, he tenido pensamientos, me falta, sí, de una u otra manera le he conocido, pero no en la intensidad de la manera como tú nos estás enseñando esta noche. Por eso, cuando nosotros fijamos nuestra atención en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos entonces entender
para situarnos en este tiempo, que mi economía entonces no será la economía del mundo, no es la economía del mundo. Mi economía es una economía que viene de Dios, de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro proveedor, Él es el que nos sustenta, Él es el que provee. Él es Podré entender entonces que mis expectativas cambiaron cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando comienzo a conocer a Jesús, mis expectativas cambian. ¿Por qué? Porque Dios es el que permanece fiel, porque Dios es el que me posiciona y me introduce a un nivel de pensamiento completamente diferente. Podré entender entonces que de ahora en adelante debo afirmarme en la gracia del Señor. ¿Y qué es eso de gracia del Señor? Es recibir lo que no merecemos. La gracia es eso, recibir lo que no merecemos. No merecíamos de Él su perdón, no merecíamos de Él su misericordia, no merecíamos de Él su amor, pero aún así Él nos dio su misericordia, nos dio su amor, nos dio su perdón porque nos ama. No lo merecíamos, pero su amor es tan grande que Él nos lo dio. Reconocer esa gracia, no importa mi condición, no importa como la mujer samaritana, no importa cuántos pecados hayas tenido, no importa lo que hayas hecho, no importa. Ahora lo que importa es que tus ojos están puestos en Jesús. Ahora lo que importa es que tienes un corazón contrito y humillado. Ahora lo que importa es que hay una nueva oportunidad para tu vida. Ahora lo que importa es lo que tú puedas ver más allá de lo que estás viendo ahora. Una vida mejor, un futuro de gloria, un futuro de esperanza. Eso es lo que importa ahora. ¿Y todo por qué? Porque has decidido creer, has decidido capturar esa presencia de Jesús en tu vida y que esa presencia se vuelva luz para ti. Importante que debemos entonces, al mantener esta mirada en Jesús, vamos entonces a ser testigos de la grandeza de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y cuando somos testigos de la grandeza de lo que Él va a hacer en nuestra vida, nos volvemos entonces testimonio vivo, fehaciente de que Él es real, de que Él es nuestro Dios verdadero y glorioso. Y de eso hablaremos. ¿O no fue eso lo que le dijo Jesús a los que sanaba? Vayan y cuenten lo que Dios ha hecho por ustedes. A veces nos enredamos de qué vamos a predicar, qué vamos a decir. No, pero es que yo no hablo tan lindo como el pastor X o el pastor Y. No, porque es que yo no me sé la Biblia. No te preocupes por eso. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. ¿O no fue eso lo que hizo la mujer samaritana? La mujer samaritana se convirtió en una gran ganadora de almas. ¿Sabía Biblia? No. ¿Era buena? No. ¿No había cometido pecado? No. ¿Qué hizo? Habló de lo que había sucedido en su vida, la transformación que Dios había hecho en su vida a través de Cristo Jesús. Y de eso habló. Y muchos, dice, una multitud vino a Jesús. Y entonces se quedó varios días en Samaria, predicando e instruyendo su palabra, y muchos fueron salvos. ¿A causa de qué? Del testimonio de la samaritana. Muchos se preguntarán, pero si la samaritana se escondía y todo el mundo sabía que era adúltera y todo el mundo sabía que tenía 5 maridos y ahora con el que tenía no era su marido, o sea, ¿cómo pudo ella impactar a la gente? Pues bien, es una gran pregunta. ¿Por qué? Muy seguramente lo que ella hablaba, huía, escapaba para que no la vieran, y las pocas veces que hablaba quizás serían palabras soeces, quizás serían palabras de resentimiento, quizás serían palabras de rebeldía, pero un día, ese día,
Cuando tuvo el encuentro con Jesús, habló palabra de sabiduría. Este hombre con el que me he encontrado es un verdadero profeta, porque me ha dicho todo cuanto yo he sido. Y muchos creyeron y fueron a conocerlo. Y dijeron, verdaderamente es el Mesías. No hay que saber tanta Biblia, hermanos y amigos. No hay que saber tanta cosa. Lo único que necesitas es ser apasionado por Jesús, porque el Señor hará el resto. El Señor está buscando corazones dispuestos. No está buscando corazones preparados, mentes preparadas. No, el Señor está buscando corazones dispuestos. Este es un tiempo importante. Esto que estamos viendo es un tiempo importante, es un tiempo de entrenamiento, porque cuando pase todo esto, que de hecho va a pasar, muchas personas que en medio de este confinamiento volvieron sus ojos a Jesús, muchos van a querer oír de Jesús. Y ahí es cuando tú y yo vamos a estar listos para hablarles. Así que aprovecha este tiempo en donde estás confinado. En vez de reprochar, en vez de alegar, aprovéchalo, prepárate, prepara tu corazón. Señor, dame instrucciones, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Quiero ser útil para ti, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca puedan ser palabras que tú sazones para impactar el corazón de las personas. No por lo bonito que hable, no por tanta palabra bíblica que hable, sino por la sinceridad de mi corazón y porque muchos sepan que tú has actuado en mi vida y me has transformado. Ese es el Evangelio, mis queridos amigos. Nosotros lo complicamos. Y para terminar, quiero terminar con dos textos bíblicos que soportan todo lo que hemos hablado en esta noche, todo lo que Dios nos ha permitido enseñar en este momento. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, y permítame, lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Y dice esto porque es importante que todos entendamos. Quizá muchas personas han escuchado de Jesús como un personaje histórico, quizá un personaje religioso, quizá un personaje cultural, místico, quizá. Pero lo que yo hoy quiero en el nombre del Señor que tú hoy entiendas es ¿quién es ese Jesús que sanó a la mujer de flujo de sangre? ¿Quién es ese Jesús que resucitó a la hija de Jairo? ¿Quién es ese Jesús que perdonó y restauró la vida de esta mujer samaritana? Colosenses 1, del 15 al 17 dice: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Mire cómo comienza esta traducción que me gusta muchísimo. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe, o sea, Jesús. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Es supremo Señor de toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Ese Jesús, ese es el Jesús que amamos, ese es el Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, ese es el Jesús que viene hoy a extenderte tu mano y decirte: hijo, hija, en mí hay complacencia, en mí tendrás gozo,
En mí tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento. En mí recibirás el perdón de pecados. En mí recibirás la restauración de tu vida, de tu alma. Porque todo pasado quedó atrás, porque he aquí yo hago todo nuevo, dice el Señor. Ese Jesús. Y quiero complementar esta palabra que acabamos de leer con lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, también de la palabra de Dios para todos. Dice, en estos últimos días, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? En estos últimos días. En la Reina Valera dice, en estos postreros días. En la palabra de Dios para todos dice, en estos últimos días. ¿Cuáles son esos últimos días? Los de ahora. Miren lo interesante de esta palabra. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó, o sea, su Hijo, o sea, Jesús, Él creó todo el universo por medio, o sea, Dios creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Ese es Jesús, quien sostiene todo el universo por medio de su preciosa y poderosa palabra. ¿Le será difícil a Jesús cambiar tu circunstancia? ¿Le será difícil a Jesús transformar la situación que hoy estás viviendo? ¿Le será difícil a Jesús transformar esta crisis, si se le puede llamar crisis, en una trascendencia, en un tiempo de trascendencia para lo que viene, que va a ser mejor para ti y para mí, porque estamos afirmados y tomados de la mano del Señor? Alguien dirá, pero Walter, la Biblia dice, estos tiempos serán malos, los tiempos que vienen son malos. Sí, los tiempos que vienen son malos. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero tú y yo, si estamos aferrados de la mano del Señor, si tú y yo estamos ahí tomados de su mano, si tú y yo estamos con el Señor, Él va delante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas, porque Él es escudo y fortaleza a nuestro alrededor, porque Él es esa roca fuerte en la cual nosotros nos afirmamos y entonces nada nos pasará, porque Él nos tendrá en el hueco de su mano para protegernos, para sustentarnos y para librarnos de todo mal. Si creemos en Él, si le adoramos, si estamos apasionados por su presencia. Ese es Jesús, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Así que, con base en todo lo que hemos hablado hoy, yo pienso que nuestra crisis, o la crisis que estamos viviendo, trasciende en Cristo Jesús a una vida mejor, porque todo obra para bien. ¿Ustedes creen que con lo que hemos leído en Hebreos y en Colosenses habrá algo que escape del poder del Señor? Absolutamente nada. Todo esto ya estaba programado, todo esto ya estaba en la agenda del Señor. Y lo más lindo, como lo dije alguna vez, que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y en Cristo Jesús el final siempre es de victoria. En Cristo Jesús el final siempre es de gloria. Así que tú y yo estamos destinados a tener tiempos de gloria. Amén. Allí donde estás, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Darle gracias a Dios porque hoy ha sido
se ha revelado ante nosotros esa bondad del Señor, ese señorío del Señor. Ese Jesús se ha revelado como un Jesús perdonador, un Jesús misericordioso, un Jesús sanador, un Jesús restaurador, un Jesús vencedor. Y ese es el Jesús que amamos y queremos tener siempre, todos los días de nuestra vida. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por lo que haces en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes en tu agenda. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para venir a tu encuentro, para entender, Señor, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hoy, Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que nuestra vida te pertenece, Señor, porque ha sido comprada con precio de sangre en la cruz del Calvario. Sabemos, Señor, y tenemos la confianza que en ti, Señor, nuestra vida está segura. Que hemos recibido el regalo de la vida eterna, Señor. Y que a partir de hoy nuestra vida será transformada y trascenderemos, Señor, a otro nivel del conocimiento. Porque en vez de preocuparnos, Señor, por nuestra sabiduría, por nuestra valentía o por nuestras posesiones, ahora, Señor, nos preocupamos y anhelamos entenderte y conocerte para hallar en ti tu misericordia, tu favor, tu cobijo, tu presencia. Y que nuestra vida, Señor, cada día vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo bendigo, Señor, a mis amigos y hermanos, Señor, que están conectados a esta hora. Para que seas tú, Señor, sosteniéndoles. Para que seas tú, Señor, con tu mano poderosa, llevando consuelo, paz, Señor, y contentamiento a sus vidas, sanidad a sus vidas. Aquel que está enfermo, Señor, por causa de tu presencia y tu palabra, Señor, toda enfermedad sea quitada de su cuerpo conforme sea tu voluntad, Padre amado. Gracias te damos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos grandemente. No olviden nuestras reuniones el día de mañana a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones. Feliz noche.